Tom ni sus luces. ¿Será esto acaso señal de una posible nueva separación? Hola, soy el Max. Bienvenidos una vez más. La semana pasada hablamos de la primera presentación de Blink-182 en el Coachella 2023. ¿Y qué creen? Volvieron a estar este fin de semana, así que de nuevo me puse a disfrutar del concierto para traerles mi crónica. De una vez les digo que esta es mi opinión y que yo soy fan de Blink. Aún así, créanme que el análisis es desde un punto de vista muy objetivo. En verdad, no quiero sonar mamón, no creo de ninguna manera ser un músico maravilloso ni nada por el estilo, pero les comparto que tengo más de 20 años en los escenarios haciendo y produciendo música, así que mucho o poco, pero algo sé del tema. Lo digo porque la semana pasada recibí comentarios, sobre todo en Facebook, bastante salvajones. Algunos bien leves, desde que me pagaron, que soy un vendido, que soy un fan hueco o que odio a Matt Skiba, hasta otros ya más subidos de tono que hasta el mismo Facebook eliminó. Si estás de acuerdo conmigo, genial. Si no es así, no pasa nada, estás en todo tu derecho de opinar y dejarme tu comentario. Solo te pido que lo hagas desde el respeto. Ahora sí, comencemos. Las tres primeras rolas fueron Family Reunion, Anthem Part 2 y The Rock Show. Desde aquí dije, va a ser el mismo setlist. Y casi que así fue, pues solo le variaron en el orden y cambiaron Dysentery Gary por Stay Together for the Kids. En estas tres primeras rolas me di cuenta que el sonido estaba incluso mejor que la semana pasada. La batería más definida y con más cuerpo. En general, técnicamente todo estaba mejor. La potencia en la voz de Tom es increíble. No sé si fue exclusivamente por la gestión del sonido o si de verdad Tom se ha estado preparando y ensayando más, pero se notó, sobre todo en Anthem Part 2, dejándonos escuchar una voz fuerte y filosa. Sin embargo, la mejor parte fue la broma del final. Creo que el mismo Tom se dio cuenta que se la estaba rifando porque le dice a Mark: ¡Oh, Dios mío, algo se está quemando! Espera, fui yo tocando la guitarra. Pero luego llegó Man Overboard. Aunque el bajo sonó perfecto, algo pasó con el volumen de las voces y sonaban muy al fondo. Sobre todo en el coro había mucha diferencia de volúmenes. O no sé si fue Tom tirando la hueva, pero se notó que la voz que hace Mark, que en realidad es la armonía, sobresalía sobre la voz principal de Tom. Pero bueno, son pequeños detallitos propios de las presentaciones en vivo. También algo que pude notar es cuando Mark en el coro final, ya para terminar la canción, cambió la armonía tocando ciertas notas más graves. Esto muchas veces se debe a que un cantante ya está cansado, pero no creo que este haya sido el caso, pues esta fue de las primeras canciones y se notaba que lo estaba haciendo a propósito. A veces a uno le gusta experimentar en el escenario. Imagínense toda una vida cantando lo mismo, pues hay que variarle. Feeling This. Seguimos con la voz filosa de Tom. Aunque aún se escuchan esos gruñidos guturales de los cuales tantos y tantos memes han salido al respecto. Pero se nota que ahora lo está conteniendo un poco, tal vez para parecerse más a su voz en los discos clásicos, o tal vez simplemente se le hinchó un huevo, quién sabe. Sin embargo, sigue estando ese toque de Angels and Airwaves. Tiene mucha energía y aunque entiendo que a muchos no les gustara porque es hasta cierto punto muy teatral y dramático, siento que le aporta más emoción a la rola. Amigos, antes de continuar quería agradecerles por ver este video y compartir esta pasión con nosotros. Así que si hasta ahora este video te está gustando, nos ayudarías un montón dejándonos un like, un comentario y suscribiéndote al canal para más contenido como este cada semana. De antemano, gracias, quedo de usted. Luego siguió Reckless Abandon y después de una serie de bromas de Mark y Tom, ya saben, los clásicos chúpenme las bolas, agárrenme el chile y demás, empieza el intro de la rola con un Tom cantando en un registro bajo, donde se nota que le cuesta mucho mantenerse afinado. Digo, lo entiendo, es obvio que no es su área de colocación de voz natural, pero si lo practicara más, podría mejorar bastante su interpretación. Recuerden, son Blink, una banda de alcance mundial. Sabemos cuáles son sus fuertes y sus limitaciones, pero creo que señalar este detalle no es algo demasiado exigente por parte de un fan. Sin embargo, cuando empiezan las notas agudas, Tom regresa a su área de confort y de nuevo se la rifa. Como siempre, las armonías de Mark terminan de hacer que la rola suene muy redonda. Lo gracioso es que al final el mismo Tom califica su interpretación y se pone un A-, lo que en Latinoamérica sería algo así como un 9 o 9.5.
Seguimos con What's My Age Again y santo Cristo, por un momento me asusté porque Tom titubeó en una nota, pero la pudo cachar de nuevo. Así se hace, Matskiva. La voz de Mark sorprendentemente afinada y los coros de Tom muy bien colocados. Lo más interesante de esta rola fue cuando a la mera mitad se detiene la música y Mark agarra el micrófono y dice: "Oh Dios mío, hemos pasado por tantas cosas en estos últimos años. Hace 2 años yo tenía cáncer, pero hoy estoy aquí con todos ustedes. La música nos acerca a todos. Muchas gracias por estar aquí." Oh my God, we've all been through so much these past few years. And 2 years ago I found out that I had cancer, and tonight I'm here with all of you. Music brings us all together. Thank you very much for being here with us. La siguiente fue Done With. Salvo un par de notillas que se le escaparon a Tom en la guitarra, no puedo decir mucho más negativo. La rola, chingona. Los agudos, bien alcanzados. Debo decir que me encanta la letra de esta canción, aunque en tiempos modernos si la siguen tocando, es cuestión de tiempo para que los cancelen. Pero digo, si es un poquito machista. Después siguió Edging, interpretativamente chingón, voces afinadas, todo sonando muy bien, tal vez demasiado bien. Aquí noté algo, en ninguna de las rolas anteriores había escuchado backing tracks, pero cuando llegó Edging todo empezó a sonar extrañamente mucho más pulido. Las armonías en los coros celestiales y perfectas, sonidos de sintetizadores y teclado y unas 2 o 3 capas de arreglos de guitarra por ahí. Digo, no tiene nada de malo usar backing tracks, pero ¿por qué justamente en Edging y no en las canciones anteriores? No lo sé, pero permítanme especular. Ciertamente Edging no es una canción que requiera demasiada producción, perfectamente pudieron haberla tocado sin ningún backing track. Sin embargo, yo creo que se debe a que como es su producción más nueva y es una canción y posiblemente un disco que quieren dirigir a un público más amplio, es decir, tanto a los fans de toda la vida como tú y como yo, pero usando una producción más moderna para llegarle también a la chaviza. Pero esa es mi teoría. Por supuesto, eso no quita que sea una gran canción simple y pegadiza. Que por cierto, ¿ya escucharon el cover que le hicimos adaptado al español? ¿No? Aquí te dejo el link. Aliens Exist. Bien. No hay mucho que decir más que los visuales en las pantallas, súper chingonas. Los coros de Mark los sentí más presentes y sonaba celestial. Quizá lo único que se me hizo raro es que no hiciera ninguna broma respecto a Tom y a su relación con el Pentágono y todo ese tema de contacto extraterrestre. Tal vez lo tiene prohibido y es un tema de seguridad nacional que juró proteger con su vida. Nunca lo sabremos. No solo es una fase, mamá. Yo soy emo de por vida en mi corazón. It's not a fucking phase, Mom. I'm emo for life in my heart. Así empezó la hermosa pero caótica Stay Together for the Kids. Aunque la interpretación estuvo bien, vi batallando bastante a Mark en los graves. Se nota que para los dos es bastante incómodo llegar a esos registros. Y en el coro, la verdad es que me pareció que Tom estaba gritando demasiado en vez de cantar. Creo que por la misma estructura y naturaleza de la canción es bastante más disfrutable en su versión de estudio, pero también entiendo que es una de sus piezas clásicas y quieren incluirla en sus presentaciones en vivo. Personalmente no es una rola que me guste mucho, pero sé que a los demás fans les encantó. Continuamos con Happy Holidays You Bastard. ¿Han leído con detenimiento la letra de esa canción? Es graciosísima, algo que escribiría un morrillo de secundaria. Y pues, en efecto, estaban bien morrillos cuando la hicieron. A lo que me quedé pensando un rato y dije, ¿cómo me sentiría si tuviera la edad de Mark y siguiera cantando esa letra? Ya saben, cosas de pedos, masturbaciones y... Por un momento pensé que sería incómodo y hasta estúpido, pero después comprendí que no es lo que dice la letra en sí, sino el periodo de nuestras vidas que nos hace recordar. A partir de ahí no pude dejar de sonreír. Son poderosas las emociones y la nostalgia de la juventud. ¡Qué profunda reflexión! Por cierto, Mark ya no estará tan joven, pero hay que reconocerle que aún le queda mucho aire para cantar tan rápido y sin errores. Bien ahí.
Un momento genial fue cuando al final Mark avisa que Blink-182 va a estar el próximo fin de semana de nuevo en el Coachella. Si no lo sabías, aquí te enteraste. Y bromeando dice que van a tocar el setlist completo del disco Do The Ranch. A lo que Tom contesta, fuck all that country stuff. O sea que se jodan todas esas cosas country. Él refiriéndose al Do The Ranch, porque para quien no lo conozca, este disco tiene en su arte una temática country. En ese momento, Tom se dio cuenta que la super... y que lo que acababa de decir se puede malinterpretar de varias maneras, tanto como que odia la música country o peor aún, que odia a su país. Inmediatamente dice, no, estaba bromeando, perdón. Y se nota una genuina preocupación cuando lo dice. We'll be back next week playing fucking Stagecoach, doing Dude Ranch in its entirety. Fuck all that country stuff. No, I'm just joking. Sorry. Aquí me queda muy claro qué tan patriotas pueden ser los estadounidenses, porque es raro ver a Tom tan preocupado por algo así cuando ha dicho cosas mucho peores. Todavía al fondo se escucha a alguien que le dice, ¡ten cuidado! Y él responde, ¡ten cuidado tú! You watch out. Pero su expresión en su cara lo dijo todo, supo que casi la cajetea. La siguiente fue Always. Otra vez se escuchan backing tracks, pero en esta canción ya es bastante normal debido a la misma naturaleza de la rola que tiene muchos sintetizadores. Sonaba muy bien, las voces bien colocadas, sin ningún error importante, además de las típicas bromas que mete Tom en la letra de vez en cuando, y que desde mi punto de vista la hacen más disfrutable. Así que muy buena rola. Por cierto, ¿ya escucharon nuestra versión adaptada al español? ¿No? Aquí está el link. No estés molestando a la gente cada ratito. ¿Qué? ¿Por qué no? Hay que publicitar esta cuando se pueda. Pero la gente se enfada. ¿Qué Gaber? ¿Es mi canal? Tengo grandes noticias. Mi Viagra acaba de hacer efecto. I have great news! Herpes! My Viagra just kicked in. Así anunciaba Mark la siguiente rola, Down. De nuevo, muy buena interpretación. Escuchamos backing tracks principalmente de piano. Ningún error importante. Esos down, 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 down de Mark, a pesar de estar en un registro grave, son exquisitos. Y en cuanto a la voz de Tom, creo que esa parte del registro es donde más brilla su voz. Pero quien se llevó los reflectores fue sin duda Travis, con ese solo del final que te deja con la boca abierta. Bueno, sabemos que Travis siempre hace leña, pero hay veces que parece que no puedes dejar de verlo. Este fue el caso. Vamos a tocar I Miss You. ¿Quieres tocar I Miss You? Fierro. Play I Miss You. Wanna play I Miss You? Let's do it. Así empezaron con este clásico, que la verdad, aunque es una gran rola, muchas veces, más de las que nos gustaría admitir, no sale demasiado bien en vivo. En esta ocasión, aunque otra vez las partes graves en la voz son las que sufren más, fue una buena interpretación, sobre todo el primer coro, donde otra vez Tom se quedó cantando a capela y la gente contestó. Where are you? And I'm so sorry. ¡Qué bonito momento! En general, buena interpretación. First Date empezó con un mashup de los Ramones entre la rola Pinhead y Blitzkrieg Bop. En esta rola, no sé si es porque Tom ya estaba más cansado, pero se notaba más esa voz exagerada de los memes y más errores en la guitarra. Más errores de lo que una rola con la relativa baja complejidad de First Date debería tener. Sin embargo, lo compensó con mucho sentido del humor y actitud. Lo mejor es cuando cambia la letra y dice I wanna f every dude in the room. Si fuiste a escuela pública como yo y no sabes inglés, quiere decir que el tío Tom te quiere. Llegando casi al final, tuvimos la rola que convirtió a Blink-182 en una banda popular internacionalmente, la ya clásica All the Small Things. Increíblemente le salió muy bien. Generalmente en esta rola Tom le mete más salsa a los tacos y no le sale tan natural como debería. Sin embargo, Tom lo sabe e incluso me atrevería a decir que lo hace a propósito. Tanto es así que a la mitad de la rola agarró el micrófono y se empezó a burlar de sí mismo y de paso de los haters, diciéndole a la gente el siguiente mensaje y cito: muchos de ustedes no crecieron cantando y tocando en una banda y creen que pueden hacer lo mismo que nosotros hacemos, pero para tener la verdadera voz de un ángel como la mía, voy a enseñarles cómo se hace.
Después de eso la rola termina, y un detalle bastante bueno que noté, y a lo mejor es una tontería pero me gustó, es que el remate final de All the Small Things es el inicio de la, ahora sí, su última rola de su presentación, que no podría ser otra más que Damn It. Una vez más magistralmente interpretada, pero a diferencia del fin pasado que tuvimos el mashup con No Scrubs de TLC, esta vez Mark decidió mezclarla con el clásico de 1995 I Wish de Skilo. La verdad, sonó muy chingón. Y ya para despedirse, estuvo muy chingón que Travis y Mark fueran con el público a regalarles las baquetas y las púas. Incluso al final no se alcanza a distinguir muy bien, pero una morra con una niña también se acercan a regalar baquetas al público. Y yo quiero pensar que era la señora de Travis, nada más y nada menos que la Kourtney Kardashian y su hija Penelope Scotland. Pero como les digo, no puedo asegurarlo porque no se distinguía muy bien. Si vieron el concierto, pónganme en los comentarios si es que sí eran ellas. Lo único que se me hizo raro es que Tom ni sus luces, en cuanto se acabó la última canción, salió corriendo. ¿Será esto acaso señal de una posible nueva separación? Ya está ruco, hombre, nomás quiere disfrutar de sus millones en paz, déjenlo ser. Bueno amigos, esta ha sido mi crónica del segundo fin de semana de Blink-182 en el Coachella 2023. Espero que lo hayan disfrutado. No está de más pedirte que si te gustó este video me dejes un like, un comentario, y si de plano te enamoraste de esta linda cara, considera suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de más videos como este cada semana. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Bye.